¿Por qué un video de apenas 6 minutos, grabado en un bosque africano, fue eliminado de Internet sin dejar rastro? Lo que parecía una simple censura es, en realidad, una advertencia. Cuando una verdad incómoda amenaza el relato oficial, el sistema reacciona con fuerza implacable. La historia que te traigo hoy es mucho más que una noticia. Es una lección sobre autonomía, poder y el precio de la verdad. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en el Sahel puede cambiar la manera en que vemos al mundo, y sobre todo, a África. Todo comenzó con un video breve, filmado en el corazón del bosque Jerry, en pleno Sahel. Solo 6 minutos que mostraban una operación militar como pocas veces se ha visto. No era una grabación cualquiera. En esas imágenes, captadas con el pulso tembloroso de una cámara portátil, se veía a soldados africanos moviéndose con precisión quirúrgica entre los árboles, iluminados apenas por la luna y las linternas de sus cascos. Los que llegaron a verlo recuerdan el estruendo de las explosiones y el silencio denso que siguió. Pero, en cuestión de horas, ese video desapareció de todas las redes. No fue bloqueado, no fue restringido, fue borrado sin dejar huella, como si jamás hubiese existido. ¿Fue un error técnico? Las autoridades así lo llamaron, con comunicados imprecisos y evasivas. Pero en realidad, no hubo accidente. Lo que ocurrió en esas horas fue una maniobra militar precisa, ejecutada con un nivel de coordinación que parecía imposible hasta entonces en la región. Así nació la Operación Sandstorm, o Tormenta de Arena. Un nombre apenas susurrado, nunca reconocido públicamente, que empezó a circular de boca en boca entre soldados y aldeanos. Se trata de una operación en la que 41 yihadistas fueron neutralizados, 40 fusiles requisados y, más allá del armamento, se incautaron rutas clandestinas, radios y documentos que controlaban el destino de una región entera. Algunos de esos papeles detallaban horarios de convoyes, pagos de protección y contactos con intermediarios en países lejanos, poniendo en evidencia una red internacional que mantenía la inseguridad viva en el Sahel. La clave fue la coordinación. Por primera vez, una fuerza africana actuó sola, sin órdenes ni permisos de Europa o América, sin supervisión extranjera, sin el temido zumbido de drones controlados desde despachos en París o Washington. Ese detalle es fundamental. Pensemos en la historia reciente. En los años 90, las guerras civiles en Liberia y Sierra Leona solo se detuvieron cuando fuerzas extranjeras intervinieron, imponiendo su lógica y sus intereses. Décadas después, en África Occidental, la presencia extranjera seguía siendo sinónimo de control, de dependencia. Pero esta vez, la victoria no dependió de satélites internacionales ni de ayuda humanitaria condicionada. La estrategia y la decisión fueron enteramente africanas. Esta victoria, lejos de cámaras internacionales, no solo eliminó una amenaza inmediata, marcó un antes y un después en la independencia africana. Revelar una verdad así entraña peligro. Una narrativa africana autónoma podría ser tachada de error y sepultada por quienes temen perder el control. Si el mundo logra enterrar este ejemplo, entierra la idea de que África puede decidir su propio rumbo y, sobre todo, que puede sostenerlo sin tutela. Para comprender el verdadero alcance de esta desaparición, debemos retroceder y explorar el contexto que permitió que lo impensable ocurriera. Volvamos la mirada al bosque Jerry y recordemos cómo era antes de aquella noche. Durante décadas, el bosque Jerry fue una frontera invisible de miedo y dominio ajeno. No era solo un conjunto de árboles en Burkina Faso, sino un recordatorio viviente del terror y la ocupación. Sus senderos estaban marcados por silencios y por historias de convoyes militares que se desvanecían sin dejar rastro, al igual que el video. Para los civiles, cruzarlo significaba negociar con armas extranjeras. Cada paso estaba vigilado por rifles que no entendían su idioma. La extorsión era rutina, la esperanza de protección solo un eco lejano. Para muchos, el bosque se volvió símbolo de un ciclo interminable de miedo y sometimiento. El miedo no era una casualidad.
La ocupación yihadista de la región se sostenía gracias a intereses y armas llegadas de otros continentes, como si el destino de miles se decidiera a océanos de distancia. Imagina a una madre, Fatumata, cruzando el bosque con sus hijos para buscar leña. Sabe que, si la detienen, deberá entregar el poco dinero que lleva o arriesgarse a que sus hijos sean reclutados a la fuerza. Historias como la de Fatumata se repiten desde el Golfo de Guinea hasta el lago Chad, uniendo a pueblos enteros bajo el mismo peso de la opresión. En ese panorama, la llegada de fuerzas locales no fue solo un relevo de uniformes. Por primera vez en muchos años, la operación no dependía de satélites extranjeros ni de órdenes dictadas desde otros continentes. Los soldados africanos apostaron por la memoria de la tierra y el conocimiento heredado, no por tecnología ajena. Se movieron con disciplina, sincronía y un propósito nacido de la herida colectiva y la resistencia de su pueblo. La Operación Sandstorm fue más que una ofensiva militar. Fue una afirmación de soberanía. La coordinación africana auténtica consiguió lo que años de ayuda externa no lograron: devolver la dignidad y el control del bosque Jerry a sus propios habitantes. Por fin, la acción se guiaba por el recuerdo de los caídos y el deseo de un futuro sin miedo, con la convicción de que la independencia no se pide, se conquista. Para entender la magnitud de este momento, pensemos en otros episodios históricos donde la narrativa local fue suprimida. En el Congo, durante la independencia en los 60, líderes como Patrice Lumumba intentaron articular una voz africana propia, solo para ser silenciados por intereses extranjeros. Lo que ocurre en el Sahel revive esa lucha, pero, esta vez, con lecciones aprendidas y una determinación renovada. Pero el verdadero peligro no era perder la batalla en el terreno, sino entregar la narrativa a quienes siempre han contado la historia de África desde fuera. Si otros deciden qué se recuerda y cómo, las comunidades volverán a vivir bajo la sombra del miedo y la dependencia. Es lo que ocurrió tras la independencia de Argelia, cuando la historia oficial fue reescrita desde París y no desde Argel. La auténtica transformación no se mide solo en victorias militares. Se percibe en el espíritu renovado de quienes lucharon y en la respuesta de un pueblo que, poco a poco, empieza a reconocerse como dueño de su destino. Es en los mercados que vuelven a abrir, en las escuelas donde los niños regresan, en las canciones que, después de años de silencio, se oyen de nuevo en las fiestas locales. Para entender la trascendencia de este momento, hay que mirar más allá de los uniformes y las armas. Lo que está en juego es la soberanía y la capacidad de los pueblos africanos para escribir su propia historia. Es la diferencia entre ser protagonista o simple espectador de la propia vida. Por primera vez, los soldados no son vistos como invasores, sino como hermanos. Ese instante fugaz marca un antes y un después en el corazón del Sahel. La Operación Tormenta de Arena no solo eliminó amenazas, sembró confianza y tejió una red nueva de unidad entre quienes antes solo compartían miedo y silencio. Cuando los soldados emergen del bosque de Jerry, no portan únicamente armas. Traen consigo pruebas irrefutables, teléfonos repletos de contactos internacionales, dinero en billetes con idiomas lejanos y dispositivos satelitales registrados a miles de kilómetros. Todo apunta a que el conflicto, durante años, fue alimentado desde fuera de las fronteras africanas. Un ejemplo: entre los documentos hallados se encontró una lista de pagos en euros y dólares dirigida a intermediarios en Libia y Turquía. Eso confirmó lo que muchos sospechaban. La violencia del Sahel era una pieza más en el tablero global, alimentada por intereses que poco tenían que ver con los habitantes de la región. Pero la victoria no se mide solo por el armamento incautado. El verdadero cambio es invisible a las cámaras. Los aldeanos, tras años de terror, salen de sus refugios. Los ancianos ofrecen agua, las madres reparten pan, y los niños susurran por primera vez el nombre de los soldados: burkinabés, no mercenarios, sino protectores. El miedo cede paso al reconocimiento y al respeto. Este tipo de reacción popular recuerda a los días posteriores a la derrota de los talibanes en Kabul, en 2001,
cuando los habitantes salieron tímidamente a las calles, redescubriendo la libertad. En el Sahel, la sensación es similar. Un pueblo que, tras años de represión, empieza a recobrar la confianza en sí mismo. En las capitales lejanas, la reacción internacional minimiza el logro y lo reduce a una simple coincidencia de coordinación. Se resisten a aceptar que África ha orquestado, por sí misma, una operación precisa y silenciosa. Temen admitir que el rumbo del conflicto puede cambiar sin el aval externo. Mientras tanto, en el bosque de Jerry, no hay desfiles ni portadas. Solo queda un orgullo silencioso que crece entre quienes, por fin, se ven reflejados en la dignidad de sus propios actos. Nace una convicción local. África puede elegir y defender su destino. Sin embargo, si este despertar colectivo no se consolida, la sombra de la dependencia y la manipulación extranjera podría regresar y arrebatar lo ganado. La transformación es frágil, pero poderosa. Por primera vez en décadas, el control de la narrativa y la seguridad está en manos africanas. Ese pequeño milagro, lejos de los reflectores, siembra el futuro de generaciones enteras. ¿Podrá este nuevo espíritu sostenerse ante las presiones externas? La respuesta aún se escribe en el polvo rojo del Sahel, donde cada día trae nuevas pruebas. El eco de esta victoria silenciosa empieza a extenderse por las aldeas vecinas. Pronto, otros pueblos se preguntarán si también pueden recuperar su voz y su dignidad. Es como cuando el movimiento de independencia de Mozambique inspiró a las naciones vecinas en África Austral. Una chispa puede encender una pradera entera. Lo que ocurrió en Jerry Forest no fue una anomalía. Fue el primer eco de una revolución silenciosa que, casi invisible, se expandía sin pausa por el Sahel. Los pastores que cruzan las fronteras de Mali a Burkina Faso llevan ahora consigo historias de resistencia y esperanza, no solo de miedo. A muchos kilómetros de distancia, en el corazón de Mali, la llamada Operación Sikasso empezó a tomar cuerpo. No era solo una respuesta, era la prueba de una nueva autonomía, precisa y meticulosamente orquestada. Cuando un convoy maliense fue emboscado en pleno desierto, sus soldados no se desmoronaron. Sin titubear ni esperar órdenes ajenas, repelieron el ataque con tal disciplina que incluso los observadores extranjeros quedaron atónitos. Recordemos aquí la batalla de Cuito Cuanavale en Angola, en 1987. Allí, fuerzas africanas repelieron a ejércitos mejor equipados y, aunque hubo intervención cubana, el sentido de autonomía regional marcó un antes y un después en la historia del continente. En Sikasso, la diferencia es aún mayor. La operación fue 100% africana, sin ayuda material ni asesoría externa. Por primera vez en años, no hubo súplicas a bases occidentales, ni llamadas angustiadas por apoyo aéreo. Los oficiales malienses lideraron la defensa, aplicando tácticas forjadas en sus propias guerras, no dictadas desde manuales extranjeros. Lo que antes habría sido un desastre, se transformó en una maniobra controlada, casi imperturbable. Pero el cambio no se limitaba a Mali. Bajo la superficie, surgieron nuevos lazos entre Burkina Faso, Níger y Mali. Compartieron inteligencia, se apoyaron en rutas seguras y organizaron patrullas conjuntas. Por primera vez en décadas, los ejércitos del Sahel se trataban como iguales, rompiendo la cadena de dependencia que los había atado durante generaciones. Sin embargo, la revolución tenía su precio. Al revisar el botín tras la emboscada, los comandantes hallaron pruebas inequívocas de armas y equipos de comunicación extranjeros. Aquello desató una tempestad diplomática. Investigaciones internas, comunicados airados, y pronto, la ruptura de viejas alianzas con potencias lejanas. La tensión internacional subió como nunca antes. Las capitales occidentales respondieron con sanciones, amenazas y recortes de ayuda. El aislamiento era real y pesado. Pero, en vez de hundirlos en el miedo, la adversidad encendió el orgullo. El temor empezó a ceder ante una dignidad largamente contenida. En aldeas y ciudades,
La gente dejó de murmurar sobre amenazas y empezó a hablar del futuro. El rumor de la autodefensa se volvió un grito de esperanza, propagándose como una corriente imparable que alimentaba la convicción. África, por fin, podía decidir su destino. Así, aunque el precio era elevado y la presión foránea crecía cada día, en los corredores del poder africano se tejía una nueva alianza. La narrativa ya no se dictaba desde fuera. Una transformación irreversible avanzaba, redefiniendo lo que significaba ser libre en el corazón del continente. En reuniones secretas, líderes de los 3 países discutían estrategias, compartían mapas y diseñaban planes sin intermediarios, conscientes de que el futuro dependía de esa colaboración inédita. Pero toda revolución despierta enemigos, y la verdadera prueba no tardaría en llegar. En la sombra, fuerzas opuestas ya preparaban su contraataque. Grupos armados recibieron nuevos recursos y promesas de apoyo logístico desde potencias extranjeras interesadas en mantener el statu quo. La batalla por la narrativa se trasladó a los medios internacionales, donde se intentó presentar a los líderes africanos como radicales peligrosos, repitiendo viejos estigmas coloniales. La revolución en el Sahel no llegó con banderas ondeando ni discursos encendidos. Se manifestó en mercados que volvían a llenarse y en niños que regresaban a las aulas, en un día que parecía igual a cualquier otro, pero que ya no lo era. A veces, la verdadera independencia se mueve en silencio, lejos de los titulares y de las cámaras extranjeras. Es similar a lo que ocurrió en India tras la Marcha de la Sal en 1930, cuando la resistencia pacífica cambió la mentalidad colectiva antes que el panorama visible. La Alianza de Estados del Sahel, conocida como AES, no nació pidiendo permiso a nadie. No hubo consultas a potencias foráneas ni búsqueda de legitimidad en organismos internacionales. Fue una decisión tomada entre iguales, convencidos de que podían coordinarse y defenderse sin depender de actores externos, aunque eso implicara aislamiento o sanciones. En ese proceso, quedó claro que el poder real no viene de la ayuda extranjera ni de la aprobación internacional. Surge de la convicción y la colaboración local, del compromiso compartido entre pueblos que han aprendido, a fuerza de décadas de golpes, a confiar en su propio valor y en sus propias capacidades. Este cambio de mentalidad se refleja en la forma en que las aldeas ahora organizan su seguridad, creando redes de vigilancia comunitaria, inspiradas en modelos ancestrales de cooperación. Los consejos de ancianos, que durante años fueron ignorados, recuperan su voz y autoridad moral, tejiendo el tejido social que las décadas de conflicto habían erosionado. Lo que se ganó aquel día, más allá del polvo y el silencio, no fue riqueza inmediata. Fue dignidad. La soberanía auténtica no consiste solo en expulsar fuerzas externas o controlar recursos, sino en decidir el propio rumbo y compartir un propósito, incluso bajo presión. Es la diferencia entre la independencia formal y la real. La transformación del Sahel fue discreta, casi invisible para quienes solo ven los titulares. Pero en las miradas y la rutina diaria de su gente, el cambio se siente. Las calles antes vacías, ahora vibran con una energía nueva. Ya no esperan salvadores, ya no sueñan con milagros venidos de lejos. Y poco a poco, la visión externa cambia. África deja de ser solo víctima o escenario de conflicto, y pasa a ser actor decidido y capaz. A pesar de las sanciones, la propaganda y los intentos de aislarlos o debilitarlos, la resiliencia de la AES se ha convertido en su mayor triunfo. No se trata solo de sobrevivir, sino de mantener la esperanza y la dignidad cuando más se ponen a prueba. Cada día que resisten, cada decisión tomada por sí mismos, es una victoria que va mucho más allá de lo militar. Ahora, el mayor riesgo sería no asumir la responsabilidad que la libertad recién ganada exige. Volver a depender de intereses ajenos o renunciar al control propio sería regresar al estancamiento y a la manipulación sufridos durante décadas. Las voces de los jóvenes, como Agua, que lidera un grupo de alfabetización en su aldea, son prueba de que la transformación es posible cuando se asume la responsabilidad colectiva. Así, la historia del Sahel,
lanza una pregunta incómoda al resto del mundo. ¿Por qué temer a una África que se levanta sola, que decide su destino y ya no pide permiso para existir? Pero la historia aún no termina. Lo que está en juego ahora es si podrán sostener esta libertad y convertirla en un futuro duradero. La tentación de volver a la dependencia siempre estará presente, alimentada por promesas y amenazas externas. Sin embargo, la generación que vivió el miedo y la humillación está decidida a no retroceder. Lo imborrable no es el video, sino la visión que millones ya han hecho suya. Aunque las imágenes desaparecieron de todas las plataformas, la memoria persiste, y con ella, el eco de una verdad que resiste cualquier censura. África está escribiendo su propia historia, y el mundo no puede ignorarlo. Es como el relato de la resistencia de los Herero en Namibia. Aunque los archivos fueron destruidos, la memoria colectiva sobrevivió y terminó guiando nuevas luchas. La Operación Sandstorm y la respuesta en Sikasso no son simples episodios militares. Son señales claras de una transformación profunda, donde la soberanía africana se defiende sin pedir permiso, y por primera vez en décadas, el Sahel no solo resiste, ahora coordina, actúa y demuestra que la dignidad y el control del propio destino valen mucho más que cualquier ayuda condicionada. Intentaron silenciar este despertar. Los titulares callan, los algoritmos sepultan los hechos. Pero no han podido borrar la certeza que crece bajo la piel de millones. África puede y debe decidir por sí misma. La pregunta que queda es poderosa. ¿Seremos testigos indiferentes de esta narrativa, o nos atreveremos a reconocer y compartir el valor de una autodeterminación real? El futuro, el de generaciones enteras, ya no se juega en despachos lejanos, sino en la voluntad de pueblos que se levantan y se nombran a sí mismos. Replantear África exige mirar más allá de prejuicios y relatos impuestos. Es momento de escuchar sus voces, entender sus luchas y, sobre todo, aceptar que esa revolución silenciosa ya ha comenzado y nada podrá detenerla. Como dice el proverbio africano, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador. Hoy, los leones han empezado a contar su propia historia. Y esa es una verdad que ni el silencio digital ni las amenazas externas podrán borrar jamás.